Esperando que por lo menos hayan tomado un libro, hayan leído el periódico, ¿no? Hayan leído algo alguna vez en su vida. Una vez, No sabría decirle, el abogado. libro gordo de Petete, aunque Yo sea. solamente con la bendición de Dios. Aunque se hayan leído Juventud en Éxtasis en el colegio, aunque sea esa basura del libro. Porque es basura del libro. Es basura del Mi libro. papá, una vez yo le dije, oye, papá, me mandaron a leer este libro. Huevadas que te mandan a leer, me dijo. ¿Sirve de algo la democracia o es simplemente una forma de vendernos una realidad que nos condena? Bienvenidos a Políticamente Arrecho. Yo soy el tío Mau, el doctor Daniel Fijón, Eric Sombras. Detrás de cámara, justamente aquí. Políticos por elección, pero arrechos por vocación. Bienvenidos a este episodio de Políticamente Arrecho. Hoy tenemos el orgullo, el privilegio, el placer de tenerlo aquí al abogado Feijón. Abogado, bienvenido a Políticamente Arrecho. Hoy tenemos un tema del cual hablar y lo hemos seleccionado así, hemos convocado, así como cuando BKC se convoca a la selección. O cuando Arboleda convoca también. O como cuando Arboleda convoca, para traerlo acá, para que nos ayude un poco. Hemos hecho a lo largo de estos meses el podcast Políticamente Arrecho, tal vez de una forma, desde la ignorancia dirían algunos, pero queremos hoy traer su sapiencia para, si vamos a hacer este podcast, hacerlo bien. Y si vamos a ilustrar de alguna forma a la gente, también ilustrarla de la mejor manera. O sea, que nos desasne, queremos decir. Prácticamente. ¿Cómo está, abogado? Un orgullo, pues, que me hayan invitado ustedes aquí y contento por este tipo de espacios que es interesante para el debate, ¿no? Yo creo que a través del gran mundo de las redes es importante también aportar con contenido ciertamente que invite a poder leer, investigar y formar un criterio dentro de algo que aparentemente en nuestra sociedad lo tiene en un segundo plano y es apática o se resiste a poder formar parte de la política, ¿no? Ciertamente es aquella que decide cada una de las acciones a futuro y creo que como sociedad estamos desconectados de aquello. Y es importante poder tener estos espacios a efectos de poder también un poco concientizar, ¿no? El hecho de la importancia de apersonarse en esto. Parece ser que con la llegada de las redes sociales como que se han dividido dos bandos, ¿no? Porque por lo general uno cuando es empírico, ahora con las redes sociales debería ser más fácil la gente poderse ilustrar, poder conocer y tal, pero parece ser que la sociedad en general como que se ha dividido. Hay unos muy pocos porcentajes de gente que sí se instruye un poco más de lo normal y hay otra gente que ya se dedica al contenido puramente de basura, digamos, entre comillas. Vi una entrevista que le hicieron a Eduardo Galeano y él se pronunciaba justamente sobre este fenómeno. A pesar de que el Internet nos ofrece una puerta enorme, una biblioteca casi infinita de posibilidades y de conocimiento, no es para eso para lo que se ocupa, ¿no? La mayoría de las personas buscan contenido de entretenimiento, lo que se conoce como contenido basura, antes que informarse adecuadamente sobre un contenido que te va a servir para A o B situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, también creo que es importante lo que decía en su momento Umberto Eco, el filósofo italiano: las redes sociales le han dado poder a los idiotas, ¿no? Y lo decía así, sin ninguna censura, porque antes de la entrada en vigencia de las redes y de la masificación y la globalización de las comunicaciones, un ignorante, un idiota hablaba y ya, ¿no? Nadie lo escuchaba. Claro, quizás lo escuchaba en un círculo muy pequeño que eran sus amigos y que lo aguantaban y sabrá Dios por qué, ¿no? Por supuesto. Entonces, lo que él justamente criticaba es la capacidad de resonancia que tiene ese tipo de opiniones que muchas veces son infundadas o dichas desde la ignorancia o dichas desde las vísceras, ¿no? Opiniones viscerales. Entonces decía él que es indignante que una persona sin preparación, sin conocimiento, pueda opinar con un clic al mismo nivel que un premio Nobel. Claro, y eso conecta justamente con la democracia que estamos por pero plantear. A mí sí me gustaría decir que antes quizás los medios tradicionales eran ignorantes con billete. Ahora cualquier ignorante, hijo de vecina, puede prender su cámara y comenzar a decir cosas. No tenemos un ejemplo tan alejado en Guayaquil. Un pana grabó cómo fue su historia en un robo en un bus y dijo que tenía el rostro económico y a partir de eso se volvió un boom. Hasta ahora mismo trabaja con marcas, lo llaman para que haga otros videos y tal. Entonces imagínense el poder que tiene el teléfono para darle voz a cualquier persona. Yo creo que antes solamente la gente que tenía el billete suficiente para comprarse una cámara, para montarse una radio, un canal de televisión, podía tener esa oportunidad. Ahora bien, también
cualquier persona que ahora mismo tenga algo en su cabeza para decir, un mensaje tal vez positivo, va a poder hacerlo también. Entonces es un dar y dar. Claro, hay que buscar un equilibrio, pero no hay por qué irnos tan lejos, aquí mismo. Nosotros, al menos yo lo único que sé es que nada sé, porque al final Al la universidad solo por casona, ¿no? Sí, yo pasé por la universidad por pura discoteca, nada más. 6 meses y de ahí me tuve que retirar. Me fui al ejército y no me agarraron tampoco, así que fracasado totalmente en esa parte. Pero digo, o sea, al final en la vida, pues la gente tiene que buscar lo que quiere comer mentalmente, ¿no? Y ya, pues, así mismo como dices, la gente puede dar su mensaje, algunos, pues, al final del día valen y otros, pues, tienen que aprender también a discernir, ¿no? Nosotros debemos aprender igual a discernir. Igual y nosotros desde la ignorancia estamos queriendo hacer resistencia. Así es que hay una doble función allí, ¿no? Ya que topaste el tema de los medios tradicionales, que justamente gracias a la masificación de la comunicación, de la globalización de la comunicación a través de las redes, muchas personas también tienen voz, que antes no tenían, y que tienen algo importante que decir. Entonces, aparentemente es paradójico, pero es una realidad que creo que nos invita a todos a ser más cuidadosos con lo que se consume, ¿no? Porque así como existe contenido basura, también hay contenido que puede ser muy útil y hay personas que tienen cosas valiosas que decir y que evidentemente a través de los medios tradicionales no podrían bajo ninguna circunstancia tener los medios para poderlo decir, porque obvio existen agendas que manejan los medios. Sin irnos más lejos, aquí mismo otra vez, pues. Aquí tenemos al hombre que sabe muchas cosas y necesita esta carretera de internet para comunicarse a todo. Que sabe muchas cosas. La verdad es que nosotros como obreros hemos ido picando, ensanchando, pintando, para que al final el hombre pase. Ni siquiera somos los ingenieros civiles de esta carretera, solo somos los obreros que hemos ido haciendo. El casquito amarillo. Claro, entonces hemos ido haciendo y por eso hemos llegado al día de hoy y por eso es muy importante este primer programa con el abogado, porque el abogado nos va a desanar de todas las dudas que tenemos en general. Hablemos entonces de democracia. Acá el buen Google nos da la definición o nos pone más o menos una idea. Es aquella donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes elegidos mediante el voto en elecciones libres y periódicas. La etimología de la palabra indica que viene de demos, que significa pueblo, y de kratos, que significa poder. Es una forma de darle el poder al pueblo de elegir su futuro o de elegir sus representantes, si es que no nos queremos poner tan filosóficos. Mi duda aparece desde que me cuestioné, ¿vale lo mismo mi voto que el voto del abogado Feijó? ¿Vale lo mismo mi voto que el del drogadicto de más de 16 años de mi barrio? Puede que eso suene un poco como antipático, pero más bien yo quisiera saber si la elección del pueblo, bueno, la sociedad la conforman muchos representantes. Uno de ellos son los choferes, las amas de casa, los profesores, que en teoría cada uno hace lo suyo, pero en la práctica hay cuestiones un poco más importantes que unas de las otras para poder, por ejemplo, sabemos que el taxista hace su trabajo y que el médico hace el suyo, pero para mí, al menos desde mi perspectiva, el médico necesita un poco más de valor en su trabajo o de cuidado en su trabajo. Doctor, ¿qué me dice usted? Partamos de que por principio universal, replicado tanto en la Constitución como en la ley, todos somos iguales, ¿no? Y esa igualdad frente a la ley justamente hace de que cada uno de nuestros votos cuenten por igual, ¿no? Ahora, creo que el problema no es tanto de que si una persona vale más que otra, ¿no? El problema es, creo que como sociedad estamos desconectados completamente del asunto político, porque nos acordamos de la política, o por lo menos los partidos se acuerdan de la política cada vez que hay elecciones, pero en el intervalo, cuando no hay elecciones, no hay ningún tipo de proceso formativo, procesos de debate dentro de los propios movimientos y partidos, al punto de que al día de hoy enfrentamos una crisis gravísima en torno a que tenemos una sábana de candidatos dentro de la papeleta de elecciones sin que eso realmente logre plasmar una representación efectiva de las fuerzas políticas, y es porque los movimientos a día de hoy se han convertido en espacios de alquiler para candidatos. O sea, no son centros de formación democrática en donde existe una estructura, existe una base, existe una militancia que estudia y que fortalece
la ideología que conforma el partido. Entonces, básicamente yo creo que es un problema como sociedad a nivel estructural, no a nivel individual, de la forma en cómo está construido el sistema de partidos políticos que no existe en este país. Porque a diferencia de otras democracias en donde se fortalece o se incentiva que se fortalezcan 2 o 3 o 4 instituciones políticas fuertes, ¿sí? En este país tenemos una lista interminable de movimientos, tanto cantonales, provinciales, como a nivel nacional, y no se sabe a ciencia cierta qué ideología tienen estos movimientos y partidos. Partidos que aparentemente se identifican como partidos de la derecha, pero hay candidatos reciclados de la izquierda, y viceversa. Hay candidatos que se dicen de izquierda, pero se cambiaron de camiseta y se fueron con un partido de la derecha. Entonces no existe ninguna cohesión y hay una desorientación total hacia el ciudadano precisamente porque no hay un sistema de partidos políticos fuertes en este país. Yo creo realmente que ahorita en este momento es complicado, pero el voto no debería... Bueno, el voto es igual para todos, ¿no? Pero yo creo que al final la forma de pensar de cada una de las personas varía y yo creo que, digamos que las personas no se la piensan... Hay cierto número, cantidad de personas que no se la piensan tanto. Y que ¿Pero el voto, por qué varía? Y que al final el voto no termina siendo igual, ¿no? O sea, ¿Cuál conscientemente el voto no es igual. Porque al final uno vota porque es el bello, el famoso, el tal, el conocido. Porque es mi familiar. Porque es mi familiar, etc. Hay muchas variantes, O sea, pero yo creo que las más importantes ahí de las cuales deberíamos hablar son la edad y el nivel socioeconómico. Claro, pero lo que quiero para terminar esa parte es que yo digo, ok, el voto no es igual en este momento, pero como sociedad deberíamos hacer que se iguale. Porque, o sea, nosotros vemos, digamos, a la persona que está perdida en la calle, en drogas, ponle. O vemos a otras personas que no les gusta o que no se les ha inculcado desde un principio investigar, a leer, a aprender. Entonces, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, podemos empezar por ahí con los más jóvenes, los niños, porque yo lo escribí una vez en mi libro, en un libro que tengo escrito, que dice, los que hoy son niños, mañana serán hombres. Y así de rápido crecen. Entonces, los niños y los jóvenes que están en los colegios, en las escuelas, en las universidades también, no reciben materias o no reciben educación en base a temas políticos. Por ahí ellos hacen su jueguito de, hagamos una campaña, hagamos un consejo estudiantil y tal, pero son cosas que no valen de nada. ¿Qué es su campaña? Su campaña es ir a cada curso, a cada grado, regalar caramelos a los niños. Y los niños le dan el voto, lastimosamente, a quien más caramelos le dé. Lo he visto de primera mano. Pero también responde a las carencias del sistema de educación en este país, ¿no? Entonces creo que el problema tiene varias aristas, ¿no? Y el hecho de que dentro de del mismo sistema educativo no exista la suficiente atención por ejemplo, a ciertas habilidades que son necesarísimas, como por ejemplo el desarrollo de la comprensión lectora, ¿no? Eso no permite que haya una construcción del pensamiento crítico desde los estudiantes. Entonces, basta mirar las cifras, ¿no? Basta mirar las estadísticas de que, por ejemplo, en Alemania, una persona promedio consume 18 libros al año, y si nos vamos al Ecuador, las estadísticas dicen que no llegamos a ni uno. Ni un libro, claro. Ni un libro al año. Entonces, recién hace ahora apenas el lunes sexy del Extra. Hace unas pocas semanas hubo una feria de libros en la ciudad de Guayaquil con 2 valiosas escritoras nuevas de la literatura ecuatoriana que, dadas las circunstancias, no viven en este país, viven en España y su literatura se consume allá, ¿no? Porque sus libros casi no se venden acá y son ilustres desconocidas para la mayoría de las personas. Y veía una nota dentro de un canal justamente de redes que le hacían a estas autoras, ¿no? Y creo que es parte del reflejo de la sociedad. Es una sociedad que está desconectada con todo lo que tiene que ver con el aspecto cultural, ¿no? Educativo. Entonces, y eso se ve reflejado dentro de las decisiones que toman, porque precisamente cuando una sociedad está desprotegida, despojada del conocimiento, es una sociedad ignorante, es mucho más fácil de persuadir. Y eso es lo que a la postre ocurre dentro de las elecciones, en donde últimamente hemos tenido candidatos outsiders, ¿ya? A candidatos que no estaban dentro de lo planificado y que por A o B situación, por un manejo correcto de la imagen, porque leyeron el manual de Durán Barba para la política,
Entonces creo que eso justamente es el reflejo de esa falta también de formación, de educación, que se ve a la larga reflejado en esa pésimas decisiones que se toman, ¿no? En la inacción también por parte de la sociedad, porque llega un momento en el que somos conscientes de que nos hemos equivocado, ¿no? Dentro de la elección, o que se están haciendo mal las cosas, pero a pesar de eso hay un silencio cómplice por parte de la sociedad y de los movimientos políticos que juegan al juego de suma cero, ¿ya? Que en política eso no es otra cosa que esperar a que el otro se equivoque para yo beneficiarme de ese error en las siguientes elecciones. La cuestión ahí es: no votes por mí porque soy el más listo, sino vota por mí porque el otro es ignorante, o porque el otro es tal o el otro es cual. Entonces hacen campaña en relación al déficit del otro y no a los pros de uno mismo. O sea, lo que queremos decir en síntesis y lo que yo entiendo es que por la falta de educación que la mayoría hemos tenido, siempre vamos a terminar votando por el que mejor TikToks haga o el que mejor responda en Twitter. O sea, somos ignorantes votando por otros ignorantes. Muchas veces se escucha que los políticos nos quieren a nosotros ignorantes, nos quieren enfermos, pero muchas veces los políticos mismos son ignorantes y son enfermos. Yo creo más bien, hagamos un poquito de énfasis en lo que dijo el abogado, hay una crisis partidista, por así llamarla, que yo creo que acá, como reflejo en la ciudad de Machala, que igual puede ser un eco de lo que pasa a nivel mundial y nacional, es que en un principio los que tenían billete compraron su participación en estos partidos políticos grandes a nivel nacional y los hicieron suyos. Y nadie podía participar si no eran ni de su familia o de sus amigos cercanos. Prueba de eso es el Partido Social Cristiano acá en la ciudad de Machala, que en su momento era José Ugarte y Carlos Falqués Batallas. Entre los dos ponían a toda la lista de candidatos, ya sea para la concejalía, para la alcaldía, para la prefectura o para la Asamblea Nacional o Congreso llamado antes. Había mucha gente que se quedaba sin oportunidades y que buscaba entre los partidos, ya sean de izquierda, de derecha, del centro, una oportunidad para poder participar, porque en el partido que ellos querían participar, que era la 6, no podían hacerlo. Luego se comenzó a vivir esto a nivel de todos los partidos, e inclusive a mí el ejemplo que más me gusta poner era de Mariana Benítez, que ella es concejal actualmente en la ciudad de Machala, que en su momento comenzó en RC5, o en A35 más bien, cuando recién Rafael Correa iba saliendo, representando a los pescadores, al sector más vulnerable de Puerto Bolívar. ¿Qué pasó? Que poco a poco RC5 también fue llevada a que una o dos personas tomen todas las decisiones a nivel partidista, y Mariana Benítez, de un lado de un bando, se pasó al bando de la lista 6 a pedir el voto por Falqués, cuando ella precisamente la había comenzado a atacar mucho tiempo antes. Entonces, inclusive, en la primera entrevista que dio Mariana Benítez como candidata de la 6, pidió el voto para la 5, porque se le confundió, el subconsciente la traicionó. Ya estaba tanto tiempo diciendo lo mismo. La falta de espacios que hay a nivel político que hacen que este tipo de personas que tal vez tienen una buena lucha detrás terminen aliadas con el diablo, según ellos. Claro, digamos, son buenos jugadores, pero van saltando de equipo en equipo, ¿no? Entonces, y eso lo ve la gente. Y dice, bueno, este man comenzó así, y terminó en el lado de que él mismo atacaba. Yo no voy a confiar por este man, no le voy a dar el voto, sin saber que hay toda esta crisis de la cual habla el abogado. Claro, son como Gaibor, pero no el Gaibor el concejal, sino Gaibor el de Barcelona, que empezó en Emelec y se cambió de equipo. Eso no pasa en otros países. En Real Madrid y Barcelona esa movida no pasa. Eso ya estaba prácticamente prohibido. Messi en el Real Madrid era una... O Cristiano en el Barcelona, o en su tiempo, mira lo que pasó con Figo y Ronaldo Nazario. Ellos estuvieron en el Barça y se pasaron al Real Madrid, fue pitote. Entonces, son cosas que no deberían pasar. ¿Por qué? Porque las bases de los valores no están bien puestas. ¿Cómo podemos entonces, abogados, primero, antes de llegar a la elección popular, hacer que los partidos no estén en esta crisis? ¿Hay una salvación o estamos jodidos por lo menos unos años más? Yo pienso que el problema debe empezar a atacarse desde el propio código de la democracia, la forma en cómo están dadas las reglas para la ley electoral, ¿no? En principio, en este país no existe un sistema fuerte de partidos políticos, no existe ni siquiera un sistema medianamente eficiente de partidos políticos en este país, porque, reitero, no se trata de
coartar los derechos de participación, sino de fortalecer los espacios en donde se construyan las ideas y en donde la gente, en el momento de que se lancen los candidatos, pueda tener claro a dónde va o qué es, cuál es la ideología de ese partido, o sea, cómo va a trabajar ese partido político, ese candidato. Porque resulta y pasa que votamos por A o B candidato que se identifica del lado izquierdo y resulta que termina sumando votos a la derecha. Porque precisamente, y no necesariamente tiene que ser una decisión personal particular, sino que los propios movimientos realizan alianzas que son irrazonables. Y con esto no quiero decir que sea malo el hecho de hacer alianzas, no. Cuando existe un bien común, obviamente hay que apoyar esa parte, pero existen circunstancias que van más allá de esos bienes comunes, que son intereses realmente particulares de la política, problemas que la propia política crea y que desperdicia tiempo valioso y recursos valiosos en discutir esos problemas y no en atender ni legislar, por ejemplo, en el caso de la Asamblea Nacional, por los más caros intereses de este país. O sea, lo que estamos viendo actualmente es un poder del Estado desacreditado completamente, porque lo que se dedica es a ocupar su tiempo, sus esfuerzos y sus recursos en pugnas de naturaleza política. Entonces vemos todos los días en los titulares de las noticias que hay juicio político a X funcionario, que el juicio político de la fiscal tenía que ir primero que los ministros que están siendo llamados. Entonces creo que esos problemas terminan a la larga afectando el rendimiento de lo que realmente debería ser ese órgano del Estado. Y hablando a nivel local, ¿no? Pienso que es necesario que la sociedad empiece a identificar de a poco a los líderes locales, pero líderes reales, no solamente aquellas personas que aparecen en el tiempo de campaña, porque evidentemente tú puedes hacer política sin que sea a tiempo electoral, ¿ya? Tú puedes trabajar desde las organizaciones sociales, desde la sociedad civil, ¿ya? Activando los mecanismos que hay para poder exigir tus derechos. Entonces, creo yo que es importante también tener en cuenta a aquellas personas, a aquellos líderes que están con las bases, que están con los movimientos sociales y que no solamente aparecen en el momento de las elecciones. Creo que esa parte es importante y quiero recalcar aquí el hecho de que no necesita que llegue la campaña para tú hacer política, ¿no? Si a ti realmente te nace, ¿no? Tú puedes, como abogado, por ejemplo, patrocinar una causa ad honorem, ¿no? Entonces existen modos y mecanismos de poder participar y construir política. Qué sé yo, si estás interesado en un tema específico, pide espacio en la silla vacía en el Consejo Cantonal. O sea, hay modos y maneras, pero básicamente no se hacen porque lo que se espera únicamente es que venga la campaña para pedir los votos y ver qué pez corre revuelto. La ciudadanía en general, y me incluye ahí, somos unos leones dormidos, porque realmente dicen, no me importa la política, a la final yo voto por el que sea, igual mañana voy a tener que trabajar y no me van a dar de comer. Entonces ya desde ese desinterés ya comienza a dañarse la democracia que debería ser tan bonita y tan utópica para la gente. A ver, es que precisamente por esa afirmación es uno de los errores, porque no es que yo no tenga que levantarme a trabajar, correcto, todos tenemos que levantarnos a trabajar todos los días, pero si las decisiones políticas obligan a que no haya trabajo o a que la situación social, económica, sea muy dura, sea muy complicada como lo que estamos viviendo, termina afectándonos en lo posterior, ¿no? Porque si no se toman las decisiones políticas adecuadas para poder garantizar tanto seguridad, para poder garantizar que exista inversión, que exista trabajo, que se genere trabajo, a la larga esas decisiones o malas decisiones que tomemos en el momento de ir a votar se verán reflejadas en la vida cotidiana. Entonces, no es que necesariamente yo tengo que preocuparme o no de la política si yo recibo o no recibo un bono del Estado. No, porque básicamente todos utilizamos los servicios públicos, ¿no? Para una u otra situación. Hay gente que ocupa los servicios públicos de salud, otras que no, pero ocupa los servicios públicos de los trámites que realiza, por decir, en el municipio, por decir, en la justicia, ¿no? Entonces, todo eso es un servicio público que se financia con nuestros recursos, que se pagan con el trabajo
que hacemos todos los días, sea a través de los impuestos que se pagan con el impuesto a la renta o el impuesto del IVA que los pagamos todos cuando compramos cualquier cosa, ¿no? Entonces creo yo que esa afirmación es equivocada, porque a partir de ese desinterés que hay de las personas, y diciendo que la política no me va a dar de comer, no es que no me va a dar de comer, a la larga esas decisiones, buenas o malas que se tomen, van a repercutir en mi vida, ¿no? Porque si no hay las condiciones, reitero, de seguridad, en donde permitan que los negocios puedan abrir, que yo pueda emprender sin que me vacunen, que yo pueda ir a trabajar y me paguen completo mi remuneración por las 8 horas y las horas extraordinarias suplementarias y todos los beneficios de ley, que yo sea asegurado en el seguro social, ¿no? Entonces, toda esa situación me va a mí a garantizar en lo posterior que tenga unas mejores condiciones de vida. Pero si yo estoy desinteresado completamente de la política y definitivamente no me informo o no me interesa informarme y voto solamente por ir a que me den el certificado de votación, creo que eso es lo que finalmente nos termina condenando como sociedad, porque no somos conscientes de la importancia de las decisiones que se toman en la política. Claro. Ahora en Ecuador las elecciones son obligatorias, nos dan un certificado y ese certificado nos sirve para hacer algunos trámites que por lo general a nivel público. ¿Solucionaría de alguna forma este desinterés que se ha generado precisamente porque las elecciones son obligatorias? La gente dice, yo voy a votar por el papelito, me vale trozo lo que pasa en la papeleta, voto por todos, voto por nadie, dibujo un bowe o lo que sea, pero si las elecciones fueran no fueran obligatorias, sino que fueran libres, ¿se solucionaría tal vez este problema o seguiría? No sería creo peor. Yo creo que no. No es una solución porque, reitero, el problema es estructural, desde la misma formación de la sociedad. Entonces creo yo que... Pero irían a votar la gente que tiene más interés, digo. ¿Y qué pasa si no va a votar la gente que no tiene más interés y pasa lo que pasó en su momento con Peña Nieto en México? No sé si ustedes recuerdan en las noticias que se conoció que se les daba un bono a las personas para que vayan a votar. Entonces, es un problema que creo que no se soluciona por ahí. La compra del voto igual es... corrupción. Se maneja acá de manera obligatoria porque, qué sé yo, si eres una autoridad municipal y vas a la reelección, le dices a toda la gente de todos los departamentos municipales que vayan y voten por ti y que le tomen fotos para de esa forma garantizar que tú vayas a votar por esa persona que Esos son run runs. No, Yo no he sido nunca y a mí nunca me han pagado para dar el voto. Son cosas que ¿Pero dice la gente en la trabajas calle. el municipio? No. Pero la gente que trabaja en el municipio lo dice. Por eso yo no puedo afirmarlo porque yo no lo sé, pero son son rumores que existen. Lo mismo pasa en la gobernación, en la prefectura. Entonces la cuestión ahí es cómo podemos nosotros como ciudadanos ilustrarnos en estos cortos tiempos de campaña, porque, o sea, si bien es cierto, los candidatos se inscriben 4 o 5 meses antes de las campañas, la campaña dura 45 días, que es cuando se pone más fuerte, cuando hay la mayor cantidad de contaminación de publicidad y de sonido. ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos comenzar a decir, bueno, voy a informarme un poquito más o quitarme ese chip del que me importismo, de que si estos manes ganen el que gane, igual tengo que ir a trabajar? Básicamente lo que creo que podría ayudar en primer momento es prestar atención a las ofertas de campaña, porque creo que también hay que ser un poco suspicaz, ¿no? En el sentido de comprender qué es lo que se puede hacer y qué es lo que definitivamente no se puede hacer, porque lamentablemente en época de elecciones siempre hay un variatillo de ofertas, pero impresionante, ¿no? De cosas que materialmente son imposibles realizar. Entonces, dadas las condiciones, por ejemplo, para hablar de la situación actual del país, dadas las condiciones en las que vive el Ecuador, ¿cuáles son las prioridades de este país? El tema seguridad principalmente, educación y salud, que siempre tienen que estar ahí, y trabajo. Creo que lo demás, realmente, sin dejar de ser importante, creo que debe ser prioritario el candidato que presente una oferta razonable y coherente en torno a cómo solucionar esos problemas que son tan necesarios. Porque si de aquí a mañana pasado te dicen nuevamente en un debate electoral que te van a dar $1,000, que te van a dar $2,000, como lo dijo algún candidato hace 2 elecciones, creo que hay que tener un poco también de sentido común y de tomar conciencia de aquello, de que primero nada es gratis en esta vida. Nada. ¿No? Nada es gratis. Nada es gratis en esta vida. Todo se financia con impuestos, ¿no? Y de algún lugar tiene que salir el dinero.
Entonces, creo yo que en esa parte hay que ser conscientes de que el candidato que te ofrezca regalarte algo, el candidato que te ofrezca soluciones milagrosas, te está mintiendo. Entonces hay que ser consciente de eso. Y creo que esa parte es fundamental para poder concienciar de mejor manera el voto. Porque claro, llega el momento del debate, llega el momento de la campaña y en los últimos días todo el mundo hace ofertas, pero o sea, como en el Black Friday, ¿no? Como el Black Friday de los Estados Unidos. Entonces es una cosa pero impresionante. Nosotros también tenemos Black Friday, hacemos unos buenos Black Friday. Por cierto, vayan a comprar Galerías Quesada, ahí está la cuña, porque sí, la verdad que hay unos precios. No auspicios de podcast, pero podría. Podría. Poner aquí una neverita, una par de chicas, no o sé chicos. Si, unos chicos también puede ser, no hay problema con eso. O 2 chicas, 2 chicos. No, para que haya equidad. Claro que sí, acá siempre respetuosos de los gustos de todos. Claro que sí. Si bien es cierto, Ecuador al final de los años 70 regresa a la democracia, antes de eso había una dictadura militar, el gobierno lo tenían los militares, ellos hacían lo que creían mejor para el país, pero por presión internacional, por unas y otras cosas, decidieron, no, vamos a devolverle el poder de decidir al pueblo. Y el pueblo escogió a Jaime Roldós Aguilera. ¿Es verdad? Estoy mal. Rodríguez Lara era el militar, ¿no? El presidente militar antes de la dictadura. Antes del triunvirato, que hubo un momento en que a Guillermo Rodríguez Lara lo destituyó un triunvirato militar. Ah, ya. Entonces, entre los mismos militares o sea, se pisaban el poncho. Ajá, correcto, se quitaban el poder. Entonces, y el último gobierno militar fue un gobierno de un triunvirato militar. No, pero y el A3, él también era militar, pero no era gobierno militar. Claro. Porque con Lucio, A3 estaba allá, claro. el pescado frito, A3 latas estaba. Ahora la cuestión ahí es, ¿qué pasaría si el Ecuador se cansara de la democracia y dijera, no, vamos a devolverle el poder a los militares porque quizás con ellos estábamos mejor? Siempre para la gente el pasado es mejor. ¿Serviría de alguna forma quitar este ente llamado democracia de nuestra sociedad y volver a un autoritarismo o no? Creo que es necesario citar a Vargas Llosa en este punto, que él decía que, bueno, él dice, ¿no?, que cualquier dictadura, sea derecha o sea de izquierda, es mala, porque mientras haya restricción de las libertades, no es un espacio adecuado para poder desenvolverse, ¿no? Porque no los puedes cambiar, ¿no? No tienes el poder de cambiarlo. Entonces, creo yo que esta pregunta que tú haces es una pregunta que viene haciéndola el mundo desde hace ya varios años, ¿no? En el momento en que vemos y enfrentamos estas crisis de la democracia occidental. Es que el pueblo no sabe decidir. En varios países, inclusive en algunas potencias, ¿no? El hecho de que lo que recientemente pasó en Francia, por ejemplo, cuando Macron cerró las instituciones y convocó a nuevas elecciones, ¿no? Entonces, es un problema que viene ocurriendo no solamente a nosotros como país de este lado del mundo, sino también a las potencias, ¿no? Miren lo complejo que es, por ejemplo, la elección en los Estados Unidos. A pesar de que ellos tienen un sistema bipartidista, ¿no?, es sumamente complejo también las crisis que tienen en virtud de el modo de ver las cosas, ¿no?, sea a través de una política conservadora o una política liberal de los demócratas. Entonces, creo yo que ese debate ya viene arrastrándose desde hace varios tiempos atrás, precisamente porque hay regímenes autoritarios en donde, a pesar de no existir la democracia, están brindando calidad de vida a sus ciudadanos, ¿no? Caso de Singapur, caso de los países como Qatar, como los Emiratos Árabes, que son repúblicas islámicas teocráticas, el caso de China, ¿no?, el caso de Rusia, que son países donde no existe una democracia, como nosotros la conocemos, porque si bien existe el voto es por partido único, claro. En el caso de China, por ejemplo, y de Rusia, en esas sociedades existe una satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Entonces, esa es una discusión que se plantea el mundo, diciendo que si realmente las democracias están cumpliendo con su función de poder garantizar bienestar a las personas, y que en contrapartida esos regímenes autoritarios sí lo están logrando. El crecimiento económico de China, que no es una democracia, es impresionante. Está conquistando el mundo, ¿no? Está conquistando el mundo a través de su influencia en la política y en la economía. Entonces,
Pero recapitulando, ¿no? También existe la otra cara de esa moneda. Lo mismo, pero en malo. ¿Qué pasa con esos regímenes autoritarios que no respetan las libertades? Saludos para Kim Jong-un. Caso Venezuela, Corea del Norte. Entonces, ¿qué pasa con esos regímenes autoritarios en donde no se respetan los derechos humanos, en donde no se garantizan las necesidades básicas de la gente? Entonces, existe esa otra cara de la moneda. Y reitero, existe una aquí cerquita, ¿no? Venezuela. Entonces, pienso yo, o sea, una reflexión muy personal, creo que no es una respuesta a las dictaduras, porque en su momento estas dictaduras tampoco fueron una solución al problema, ¿no? Si bien es cierto, no existían las pugnas que tenemos actualmente. O el show. El show. Tampoco es que la calidad de vida de las personas se mejoró, ¿no? De hecho que si ustedes van a revisar o si vamos a revisar el libro escrito por el autor Jaime Galarza Zavala, ¿ya? Del Festín del Petróleo, él explica con punto y coma cómo es que el triunvirato militar festinó y dilapidó los dineros del petróleo. Entonces, que si bien es cierto, ese dinero en su momento, cuando se descubrió el petróleo y se empezó la actividad petrolera en los años 70, hubiera podido servir para pagar la deuda que terminamos pagándola recién en el siglo XXI, ¿no? Entonces, Y nos endeudamos con otra cosa. Seguimos teniendo deuda, pero esa deuda externa que nosotros arrastrábamos desde la época de la colonia se terminó a pagar recién después del año 2000. Creo que tampoco ha sido una solución, ni va a ser una solución el hecho de establecer un sistema de gobierno autoritario, una dictadura, porque, reitero, no hay garantía de que se vayan a respetar cosas tan básicas como esto, como la libertad de expresión. Porque en el momento en que instauras una dictadura, el Estado asume el control absoluto de todo, ¿no? Que es lo que decía George Orwell en 1984. El Estado se convierte en el gran hermano, en el Ministerio de la Vigilancia Absoluta. Claro. Entonces, creo yo que no es una respuesta a una dictadura. Abogado, y entonces si pusiéramos en una tier list todas estas, democracia, dictadura, lo de los reyes, ¿cómo se llama? Monarquía. Las monarquías, todos estos sistemas políticos que hay para gobernar una nación, en ese tier list, las 5, la que encabece, las 3 primeras, ¿cuáles serían? Claro, de todo, Dictadura de derecha, dictadura de izquierda. También sería desde tu punto de vista, claro está. Yo creo, desde mi opinión, pienso que la democracia, a pesar de que patalee como patalee, es la mejor forma de gobernar, ¿no? Ninguna otra forma de gobierno nos va a garantizar derechos tan básicos como la libertad. Reitero, en una dictadura no podríamos hacer esto. Me pone los cachos pero no me deja. Claro. No podríamos sentarnos en una dictadura a conversar acerca de estos temas. Menos que nos hagamos militares. Y que hablemos en favor del gobierno. O que hablemos parados. Ya que no nos sentamos, estamos parados. Claro que sí. Pero, abogado, entonces, pero en esta tier list, ¿la segunda cuál sería? Porque digamos que la democracia se fue es lo máximo. a gañete, ¿no? Se destruyó. ¿Y ¿en cuál caemos? En la siguiente. El siguiente piso. La humanidad no ha inventado un medio mejor de gobierno. Recordemos que la democracia nace justamente en Francia, en la Revolución Francesa, es como una respuesta al autoritarismo de los reyes. Entonces, históricamente, la humanidad ha vivido varios periodos en los que ha campeado la desigualdad absoluta, ¿no? En donde han habido un grupo de élite que no se ha terminado, pero que finalmente no son tan precarias las condiciones de la sociedad, ¿no? Y de donde por lo menos los derechos humanos dentro de una sociedad democrática nos garantizan ciertos derechos básicos. Por ejemplo, reitero, la libertad de expresión, poder opinar, poder decir las cosas como son, poder denunciar cualquier acto de abuso o arbitrariedad. O sea que la democracia está en su prime, o sea, es el prime de la evolución de los gobiernos, digamos. Porque si queremos... Nadie ha inventado un sistema de gobierno mejor. O sea, llegará el momento en el que evolucionará la democracia y se supone que debería evolucionar para algo mejor. ¿Cierto o no? Algún día ya no habrá algo mejor. La dictadura china. No, porque no, ya dijimos que ninguna dictadura es buena, ni así sea buena, supuestamente, porque igual al final del día... Es que todo es un tema de cómo lo ves. O sea, claro. para nosotros es malo, pero puede ser que para los chinos, que nacen en ese régimen, que viven siempre ahí, que no conocen otra cosa, es bueno. Imagínate que solo de una aplicación tú puedes pagar tus cuentas, entretenerte, educarte, solamente por WeChat. Pero claro, contactarte con tu gente. ¿Sabes qué pasa? Que puede haber el dictador bueno, entre comillas, o también el presidente bueno, entre comillas. O sea,
realmente ahí influye mucho el líder. Claro, el mira, que lo que esté pasa, dependiendo nosotros tuvimos 10 años de gobierno con Rafael Correa en un proceso que él pensaba que iba a durar por lo menos 40 años. Estaba el Ecuador en ruta para esos 40 años de socialismo del siglo XXI. Es que cuando se cambia de gobierno, no justificando que son unos tremendos ignorantes y unos desgraciados hijos de tal y cual, Guillermo Lasso, Lenín Moreno, que quisieron cambiar este sistema, a la final terminaron jodiendo al país. O el país ya estaba jodido. Ya tenía un cáncer, pero no había sido diagnosticado. Lo mismo podríamos hablar de El Salvador, que buscó el presidente un mecanismo para seguir en el poder, cuando la ley no se lo permitía, pero ellos decidieron como que jugarle un poquito ahí y pudieron seguir con el mismo presidente, y el presidente ahora no sabe a quién poner. Básicamente eso es uno de los errores que se comete dentro del sistema democrático, creer que no hay otra persona que pueda hacerlo bien. Y creo que en esta parte es Nos enamoramos en 4 años. importante de que históricamente a este país le gustan los caudillos. Históricamente le gustan los caudillos. ¿Te gusta que te pegue? José María Velasco Ibarra, León Febres Cordero, ¿ya? Jaime Nebot, ¿no? Rafael Correa Delgado. O sea, son líderes y patriarcas de la política. Daniel Noboa. Históricamente. Bueno, Daniel Noboa no creo que sea un líder actualmente. Todavía. A este país le gustan los caudillos. Entonces creo yo que uno de los errores es creer que nadie lo puede hacer, porque creer que alguien es irreemplazable, ¿no? Y creo yo que el problema radica básicamente en el hecho de que consideramos o creemos que las soluciones son a corto plazo, y las soluciones en un país con problemas tan variados y tan graves como este no son a corto plazo. O sea, en 4 años es imposible que podamos solucionar los gravísimos problemas de inseguridad, los gravísimos problemas de educación, de falta de salud pública en este país, de falta de oportunidades y de falta de trabajo. No se van a solucionar en 4 años. Y eso creo que hay que ser conscientes de esa parte, ¿no? De que nadie puede venir con una solución mágica, que las cosas requieren trabajo duro. Y precisamente, ¿no? Ahí es donde quiero poner como ejemplo el caso de Chile, ¿no? En Chile no es que cambiaron de gobierno y el gobierno se desentendió de atender las necesidades básicas de la gente. No es así como funciona una buena democracia, como el reflejo de lo que pasa en este país, que cambiamos de presidente y el presidente nuevo dice: no me gusta lo que hizo el anterior presidente, todo eso está mal y voy a hacerlo de otra manera. Y creemos que en 4 años el problema se va a solucionar. ¿Qué hace Escuela de Milenio? No hay políticas de Estado, a pesar de que con la Constitución del año 2008 se estableció que tiene que planificarse, ¿sí? No a 4 años, sino a varios años hacia adelante. Las acciones que un gobierno va a seguir no se siguen esas planificaciones. Y resulta que viene un nuevo gobierno y como no está de acuerdo con lo que se hizo o quiere hacerlo de nuevo, quiere refundar el país, no se aprovecha lo que se hizo, o lo poco o mucho que se hizo bien anteriormente, y terminamos con lo poco que se hizo y haciéndolo mal, ¿no? Entonces creo yo que esa parte obedece a que también existe un déficit dentro de los líderes, de que no son conscientes de esa parte, ¿no? No son conscientes de que esas soluciones tienen que ser estructurales y tienen que ser planificadas a largo plazo, y que si ya se empezó algo, debe concluirse. Pero también en quién confiar, pues. Si el gobierno de Rafael Correa, cuando terminó, en proyecto estaba la candidatura de Iván Espinel como el siguiente Rafael Correa, pero miren en qué terminó Iván Espinel. Ya ni me acordaba de Iván Espinel. Y el siguiente era Lenín Moreno. ¿Y qué pasó con Lenín Moreno? Pues también fue un error en el correísmo. O sea, fue la persona que desde ahí desencadenó todo lo que está pasando actualmente. Y lo metió preso a Jorge Glass y tal. Pero entonces, ¿cómo confiar? ¿Cómo confía primero el líder en otra persona si no sabe los intereses o lo que pase por la cabeza de esa persona? ¿Y cómo confía el pueblo en una persona que ese man manda? Caso lo que pasó con Andrés Arauz, que bueno, pues fue el candidato del correísmo, pero no logró el objetivo precisamente porque la gente decía: chuta, si votamos por este man, ponte que sea otro Lenín Moreno. Lo mismo le va a pasar a Luisa González. Entonces, ya le pasó. Ya le pasó a Luisa González. Y la cuestión ahí es que posiblemente Luisa González igual llegue a ganar las elecciones que vienen, porque la gente no está contenta con el actual presidente del Nuevo Ecuador. No lo sé, la verdad lo veo bastante dividido. Entonces la cuestión ahí es
¿cómo puede confiar el líder en otra persona para que exista ese continuismo y que no dependamos únicamente de esa figura? Ese es un riesgo que se va a correr siempre, pero a ver, al punto que yo quería llegar es el hecho de que no necesariamente tiene que ser del mismo partido. Vuelvo con el ejemplo de Chile. En su momento, los líderes en Chile que se alternaron el poder y que eran diametralmente opuestos dentro de la ideología y la política eran la señora Bachelet y el señor Piñera, ¿no? Entonces, ambos fueron líderes y fueron presidentes y continuaron con el mismo trabajo, ¿no? Si bien es cierto, la señora Bachelet era una candidata de izquierda, el señor Piñera era un candidato de derecha, no es que la transición de un gobierno a otro fue una transición caótica. No es que se dejó de hacer las cosas que se estaban haciendo bien. No es que se dejó de atender y de suministrar los servicios básicos, ¿no? De hecho que hubo cordialidad y altura en el momento de transmitir el poder, ¿no? Cuando el uno entregó el poder al otro y luego lo devolvió, ¿no? Se sentaron y conversaron y no tenían problema. Eso lleva a un punto de madurez de la política en el que lo que se busca no son intereses personales, sino es el bien común de la sociedad como tal. Y eso lamentablemente no ocurre en este país. En este país los partidos políticos se preocupan más por sus intereses particulares y los de sus líderes que por solucionar problemas que son fundamentales dentro de una sociedad. Caso, por ejemplo, de seguridad, salud, educación en este momento, ¿no? Entonces, hemos venido padeciendo desde hace muchísimos años atrás, ¿no? Ya creo que tenemos 10 años en este cantar, ¿no? De que cada vez son peores o cada vez son mucho más deficientes los servicios de salud. Si tú vas a un hospital ahora, en el hospital, el médico no se alcanza porque esa persona está cubriendo el turno de 2 de 3 médicos, ¿no? No hay medicinas. Te vas al IES, no hay medicinas, ¿no? De hecho que ahora último hay una sentencia de la Corte Constitucional, está tratando un caso y va a emitir una sentencia en torno a el incumplimiento de los deberes por parte del Ministerio de Salud de proveer de medicamentos a la red pública nacional. O sea, al punto que hemos llegado en este momento en que ni siquiera cosas tan básicas como esas se satisfacen. No porque se cambia de presidente, no porque hay un cambio de la derecha a la izquierda, se van a tener que dejar de suministrar las necesidades básicas de la sociedad, que son deberes del Estado. Muchos de los problemas sociales tienen una sola solución, pero tal vez desde la perspectiva de política de izquierda y derecha queremos llevarle la contraria al otro. O sea, si por ejemplo el problema de adicciones a las drogas se termina de una sola forma, entonces el de la derecha dice, bueno, lo vamos a terminar de esta forma al momento de ofrecer propuesta para la campaña. El de la izquierda dice, no, hay que hacer todo lo contrario. Entonces esa pelea genera pues este tipo de encontrones al final. Creo que tal vez mi última duda, que es, si bien es cierto, la democracia es la oportunidad o el derecho de elegir y ser elegido, para elegir tenemos que estudiar un poco más, analizar la situación. Ahora, para ser elegido, el ejemplo concreto de que para las próximas elecciones asambleístas por el oro, hay 190 candidatos repartidos en las 19 listas que se inscribieron. Hay 5 cupos. Hay 5 cupos para 19, ¿cuántos se van a quedar afuera? 14. Entonces, si estos 14, que muchos de ellos no van a tener ni siquiera el 0.2 o 3% de aceptación popular, ¿cómo podemos hacer como sistema democrático para frenar un poco esta vaina, sabiendo que igual puede que para las próximas elecciones pueden ser 30 candidatos, porque no hay un freno para eso? Claro, quizás de pronto lo que queremos decir es que queremos calidad y no cantidad. Incluso en algún momento se habló de reducir el número de asambleístas que iban por cada una de las provincias. Se habló de reducirles el sueldo, que para mí eso es un error, porque se supone que el sueldo de un funcionario público es precisamente para que le alcance y no tenga que pedirle $10 a la persona que va a la ventanilla o pedir $10,000 por un voto en asamblea. Ese tipo de cosas no deberían pasar, porque su sueldo es su sueldo. O tal vez debería alcanzarle también el dinero para que él no tenga que pensar en otra cosa más que enfocarse en realmente el trabajo que tiene que hacer. Se supone que lo que ganan actualmente es para eso, pero en la práctica hay muchos que van a la asamblea. ¿Por qué crees que hay 19 candidatos? Así dicen, que se gastan la plata en otra cosa, eso dicen. En desayunos caros, dicen. Bolón de $10. Pero, o sea, la cuestión ahí es
¿cómo podemos hacer para exigir mayor calidad sabiendo que cualquiera de nosotros, si mañana Eric Vicente quiere lanzarse a la asamblea, no hay nada que lo frene? Yo me lanzo, ñaño. Acuérdate de mí, vota por mí. No votes por ese. ¿Qué te parece? Por mí, todo por mí. ¿Cómo podemos hacer, abogado? ¿Hay algún mecanismo, hay alguna forma o es una utopía? No, yo creo que... ¿O atenta contra el derecho de elegir y ser elegido? Es que, si bien es cierto, los derechos se garantizan a través de la Constitución, la forma en cómo se cumplen, ¿no? Se hacen realidades a través de las leyes, ¿no? En este caso, el Código de la Democracia es el que establece cuáles son las reglas dentro de los procesos electorales. Y pienso que es urgente una reestructuración de esa norma para que las reglas cambien, ¿no? Primero y principal, que se fortalezcan los sistemas de partidos políticos, porque definitivamente no existe en este país. Si un man no milita 4 años por lo menos, no debería ser candidato. No existe. Más allá de la militancia o no, creo que el hecho de que no existen los partidos como tal en este país, no hay, son muy escasos, ¿no? Los que realmente tienen una base y tienen militancia y trabajan. Actualmente en Ecuador hay uno, que es la RC. RC, Partido Social Cristiano, el Partido Socialista Ecuatoriano, me parece me escapa otro más, pero son la contaditos. 3, ya no existe la 3. Son contaditos. La 3 existe. No, o sea que tienen estructura. Que tienen estructura de partido, okay. La izquierda democrática, ¿no? Que tienen estructura de partido. No es fuerte aquí en el Oro, pero por lo menos yo conozco en Quito, sí. Ellos Bueno, tienen... el Partido Socialista en Quito sí. Pero el Partido Socialista acá... No, entonces, digo, tienen estructura por lo menos a nivel nacional, ¿no? Entonces, creo yo que es necesarísimo reformar, primero, el hecho de que tiene que haber un sistema de partidos políticos y tiene que exigirse que esos partidos políticos sean espacios de formación de ideas, sean espacios en donde se capacite y se construya y se brinde las herramientas a las personas que aspiran, ¿no? a formar parte de, ¿no? Y que de esas bases salgan los candidatos. Me parece que eso es un tema urgente que debe reformarse para poder evitar justamente el hecho de que con requisitos mínimos insuficientes cualquier persona puede participar, y lo más grave de todo es que recibe recursos públicos de todos para poder hacer su actividad. Entonces también creo que es otro error. A mi opinión personal, muy personal, es que no debe haber aportes del Estado para campañas políticas, porque básicamente lo que se convierte eso es en un negocio de formar un movimiento, de recibir esas asignaciones, y lo que menos me preocupa es la finalidad de participar dentro de una ley electoral, yo descubrí, sino de justificar los recursos que me asigna el Estado para esa. Yo descubrí cómo es que funciona el juego, porque había un director de un movimiento orense que el man le asignaban $11,000 al candidato a alcalde y $11,000 a los concejales para hacer cuñas y esto para las radios. Entonces, ¿qué hacía el man? Él iba con el financiero y le decía, mira, le vas a pasar $5,000 a esta radio para que nos pase la cuña de nuestro alcalde y nuestros concejales, y yo voy a hablar con este señor de la radio para cuando el CNE le pague a él, porque la plata del CNE no pasa por los partidos políticos, cuando le paguen a él sus $5,000, a mí me va a dar 1,000. Y de esa forma pues genera ingresos, no sé si para él o para el partido, ya es una cuestión ya de cada quien, pero de esa forma es como saca, no es que al final el partido político no tiene opción, hay opciones para todos, de hecho la ley echa la trampa. Yo también estoy de acuerdo con no darle ni un centavo a los partidos políticos, pero también eso no atacaría a la gente que no tiene billete y que quiere ser el candidato. Pero es que hay otros medios, o sea, a ver, yo creo que o en el al man momento, que tiene mucho billete y quiera poner todo el billete para hacer su campaña. Yo lo dejen de desventaja. Yo pienso que debe haber, primero, nuevamente un control de gasto electoral, y que sea un control realmente estricto, no que si se pasa, no los ¿Cómo decirlo de manera protocolaria para que no suene? Yo lo digo. Porque en televisión muchas veces se hablaba de que tal candidato se pasó por $8,000, $10,000, $20,000 de lo que tenía que gastar. Multa del triple. Multa del triple, pero también que no se le deje participar. Si gana, pues que haya destitución. Entonces, creo que también la ley en este país no se cumple o se cumple a medias. El tema del control del gasto electoral debe ser
debe tratarse con toda la seriedad del caso, ¿no? Porque estamos hablando de fiscalizar, de empezar a fiscalizar al candidato, cómo llegó a ocupar esa dignidad, o sea, cómo se financió. Y el caso más, creo que puntual, Perú, en la elección en donde Keiko Fujimori se enfrentó a Kuczynski y en donde finalmente le terminaron procesando y le sentenciaron. Y Keiko Fujimori estuvo presa por mentirle al Tribunal Electoral sobre el financiamiento de la campaña. Entonces fue un caso que bastante mediático, en donde se... Y es un tema de estudio también. Es un tema de estudio. Yo creo que en esa alguien parte... lo hizo, Alguien lo hizo. Y creo que si lo hicieron en ese país es porque de alguna u otra manera las instituciones están funcionando. Y creo yo que también uno de los problemas básicos en este país, unos problemas fundamentales y gravísimos en este país, es que las instituciones no son fuertes. No hay un fortalecimiento de las instituciones porque, por ejemplo, resulta que al presidente de turno no le gusta lo que dicen los jueces y no, hay que cambiar a los jueces de la Corte Nacional, ¿no? Hay que cambiar a los jueces de X cosas. Históricamente eso ha pasado, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, dos casos de jueces en la Corte, de jueces destituidos que fue conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que tuvimos que pagar una millonada. Primero el caso Quintana y otros y el caso Camba Campos, ¿no? Y el último caso que fue la evaluación de los últimos jueces de la Corte Nacional de Justicia, en donde se solucionó por parte de la Corte Constitucional actual. No llegó a la Corte Interamericana, pero básicamente resolvió lo mismo que en los dos casos anteriores de la Corte Interamericana. Entonces, creo yo que retomando un poco el tema, es que el control electoral tiene que ser un control eficiente, un control riguroso, y eso no pasa en este país. Entonces, yo creo que para citar un ejemplo muy, muy claro en torno a esto, hubo un alcalde, creo que fue en el periodo anterior, que con recursos públicos compró leche que tenía su nombre, ¿no? Entonces, el caso pasó a conocimiento del tribunal y no se resolvió con la severidad que tenía que haberse resuelto. Entonces, creo que ese tipo de circunstancias hace que también se genere una desconfianza por parte del ciudadano, porque las instituciones no son fuertes y no se acata el cumplimiento de la ley. A diferencia de lo que pasa en este país, ¿ya? Con todos los errores y con todas las crisis que tiene la democracia en los Estados Unidos, creo que las instituciones, al ser fuertes, se cumple la ley, ¿no? Se cumple la ley. Caso último que conocemos todos es el hecho de que Polis fue sentenciado en los Estados Unidos. Hubo justicia, pero no en este país. La falta de fortalecimiento, la falta del cumplimiento de la ley también hace que vivamos la crisis que vivimos ahora. Llegamos al final de este episodio, nos dieron cátedra, nos agarraron, nos bajaron el pantaloncito, nos dieron... Así aprendan. Porque la letra con golpe entra. Así era, ¿no? O con sangre. La sangre sale y la letra entra. Damas y caballeros, los invito en los comentarios a alimentar el debate, a potenciar el mauriciorismo. Déjennos qué les pareció cada una de las opiniones del abogado. ¿Les gusta o no les gusta esta nueva contratación de Políticamente Arrecho? Eric Vicente, claro. ¿qué tiene que decir usted? A ver, con el tema del gasto electoral, yo digo, a ver, si no le dan billete, es tan fácil que si tu idea, que si tus ganas de hacer política, de tener tu partido político, y no tienes para financiarte la campaña, fácil, ñaño, aquí yo te voy a dar la idea. Haz bingo, haz parrillada. Así como los deportistas, grandes deportistas que yo he visto, que yo conozco de primera mano, no tienen para irse a una competencia a otra provincia o a otro país que se lo han ganado, se lo han merecido. Tienen que estar haciendo bingo, tienen que estar haciendo rifa. Si ellos pueden hacerlo, si ese grupo de gente y de familia pueden hacerlo, tú que quieres gobernar a un país, también haz bingo, pues, ñaño, para financiar tu campaña. Haz parrillada, vende guatita. Ahí financiate la campaña, ahí está la plata. La plata está botada en la calle, solo tienes que ir a recogerla. Eso es todo. El pobre es pobre porque quiere. El pobre es pobre porque quiere, claro. Este tipo de espacios, como les decía al inicio, es importante para poder empezar a generar debate. Creo que no siempre podemos estar de acuerdo, pero lo importante, creo yo, es empezar a construir ideas desde estos espacios, ¿no? E incentivar a las personas para que se informen, ¿no? Seamos conscientes de las decisiones que vamos a tomar en el momento en que nos llamen a las elecciones. Creo que el país necesita de todos, no podemos procrastinar más, no podemos seguir aplazando las decisiones que deben tomarse, ya no da para más. Así como estamos viviendo, creo que nadie pensó llegar a este punto de la historia, ¿no? Entonces, creo yo que este tipo de espacios, como digo, es importante y que
Y que bueno, los invito también a informarse, que eso va a ser sumamente importante para poder tomar las mejores decisiones que el país las necesita. Esto fue Políticamente Arrecho. Nosotros somos políticos cada 2 años, pero arrechos toda la vida.